Desde que somos chicos, una de las cosas que nos enseñan es que para crecer y para mejorar en la vida, tenemos que aprender de los errores. Tenemos que aprender a capitalizar los fracasos de alguna manera. Nuestros fracasos tienen que enseñarnos a crecer. Y aprendiendo de lo que nos sale mal, vamos a aprender la próxima vez a que las cosas nos van a salir mejor. Todos cometemos errores, todos tenemos algún fracaso en la vida. ¿Hay alguien que no tenga un fracaso en su vida? ¿Hay alguien que no haya cometido un error en su vida? Todos tenemos errores, todos hay cosas que nos han salido mal, hay cosas en las cuales nos hemos equivocado, a veces nos hemos equivocado sin querer, otras veces queriendo, pero todos tenemos cosas que han salido mal. No hay personas infalibles, no hay nadie que sea infalible, solo Dios es infalible. Alguna persona puede decir, yo nunca cometí un error, nunca me equivoqué, nunca hice nada que haya perjudicado a alguien. Todos tenemos algo en lo cual nos hemos equivocado. A veces podemos decir, bueno, me equivoqué, pero no fue con mala intención. No lo hice con la intención de dañar a otra persona o de causar algún mal. Y ¿cuántas veces nos pasa, no? Que queremos hacer algo y a veces con buena intención, pero las cosas no salen bien y terminamos perjudicando a nosotros mismos o terminamos perjudicando a otras personas. Otras veces pasa que si bien cometemos algún error, no lo reconocemos. A veces nos cuesta reconocer nuestros errores. ¿Hay alguien que no le cueste reconocer los errores? A mí me cuesta reconocer a veces los errores. Y hay personas que nunca reconocen un error o que le cuesta mucho decir, mal yo, me equivoqué, les cuesta de repente pedir perdón, ¿no? A veces porque realmente pensamos que no nos equivocamos. De alguna manera no somos objetivos en la forma en que nos analizamos y pensamos que no nos equivocamos. Otras veces porque le echamos la culpa a otros. Y otras veces nos damos cuenta del error, sabemos que nos equivocamos, pero nuestro orgullo no nos permite reconocerlo. O si lo reconocemos, no nos permite pedir perdón a los demás, porque nuestro orgullo hace que de repente nos quedemos quietitos y no lo digamos delante de los demás. Lo cierto es que no hay personas infalibles que no cometan errores. Lo que sí es que hay personas que no reconocen sus errores. Siempre lo mejor en nuestra vida es reconocer los errores, darnos cuenta en qué nos equivocamos, entender por qué nos equivocamos, qué tendríamos que haber hecho para no equivocarnos y decidir no volver a equivocarnos. Todos estos pasos son importantes. Si falta uno de estos pasos, va a ser difícil que no volvamos a cometer el mismo error. Yo tenía un amigo que decía, siempre es mucho más barato reconocer los errores. Es mucho más barato reconocer los errores. Lo mejor es no equivocarse, pero si cometimos un error, lo mejor es reconocerlo. Y cuanto antes lo reconocemos, es mejor. Y cuanto antes pedimos perdón, si es necesario, es mejor. Aunque reconocer un error siempre tiene un costo para nuestra vida, un costo que tiene que ver con nuestro orgullo, un costo que tiene que ver con si tenemos que reparar a alguien por el error que cometimos. Pero siempre es mejor, si nos equivocamos, reconocerlo y hacerlo lo antes posible. Reconocer y revisar en qué me equivoqué es algo inteligente. Revisar en qué me equivoqué y reconocerlo es algo inteligente. Y nos ayuda en cualquier ámbito de la vida. Nos ayuda en nuestra vida espiritual, nos ayuda en nuestra vida secular, en cualquier ámbito que pueda haber en nuestra vida. ¿Cómo se llama eso de que hacemos cuando revisamos lo que hicimos para ver en qué nos equivocamos? ¿Cómo se llama ese acto de revisar en qué me equivoqué
y reconocer mis errores y aceptarlos. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? La autoevaluación, la autocrítica, de alguna manera, ¿no? A eso le llamamos autocrítica. Cuando hacemos una buena autocrítica, podemos aprender de nuestros errores y eso nos va a ayudar a no equivocarnos. ¿Por qué falla a veces la autocrítica? ¿Por qué a veces la autocrítica no es correcta? Y bueno, porque tratamos de justificarnos, porque nos cuesta reconocer los errores, como dije antes, porque le echamos la culpa a los demás, porque a veces tenemos que reconocer errores delante de los demás y eso no nos gusta, porque daña nuestro orgullo y todo ese tipo de cosas. Los hijos de Dios, más que nadie, tenemos que ser autocríticos. Tenemos que ser autocríticos en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hoy no vamos a hablar de la paja que está en el ojo de mi hermano. Hoy vamos a hablar más bien de la viga que a veces tenemos en nuestro ojo, pero que no queremos reconocer, que no queremos entender que está ahí. Hoy vamos a ver cómo sacar esa viga de nuestro ojo para que nuestra autocrítica sea correcta delante de Dios y para que nos ayude a crecer. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Y vamos a ver un grupo de personas que hicieron una autocrítica, pero que no fue una autocrítica buena. Y después vamos a ver cómo hicieron para poder superar esa autocrítica que no había sido buena. En 1 de Samuel, capítulo 4, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, vamos a ver lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice, y Samuel habló a todo Israel. En ese momento ya Samuel era el sacerdote y el profeta de todo el pueblo de Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. 4.000 hombres fueron heridos entre los heridos y los muertos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿En qué fallamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal para tener esta derrota delante de los filisteos? Era una época difícil para el pueblo de Israel. En los versículos 1 y 2 vemos entonces que nuevamente se enfrentan en una batalla importante a un enemigo que los venía venciendo. Los filisteos venían venciendo en batallas anteriores al pueblo de Israel. Ya le habían tomado muchas ciudades y le habían tomado mucho territorio. Israel en esta batalla pierde 4.000 hombres. Era un número importante de personas que estaba perdiendo en esta batalla. Pensemos que no habían armas de fuego. En aquella época se peleaba con arco, flecha, con lanza, se peleaba en la lucha cuerpo a cuerpo, se peleaba con espada. Y con estos instrumentos perdieron 4.000 hombres. Era mucho, era una derrota muy importante. Pero en el versículo 3 vemos que comienza a hacer el pueblo de Israel una autocrítica. Y dice allí el versículo 3, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es bueno lo que se preguntaron. ¿En qué fallamos? ¿Por qué Dios permitió este fracaso? Reconocieron que Dios había permitido que perdieran esa batalla. Reconocieron que el fracaso estaba dado porque Dios lo permitió. Y empezaron a buscar el motivo por el cual habían sido vencidos. Y esto es algo positivo. Es bueno que se haga una autocrítica. Es bueno cuando algo no sale bien. Es bueno cuando en mi vida algo no sale bien. Que yo empiece a revisar a ver por qué Dios no me hizo triunfar en esto. O por qué Dios permitió que sucediera esto. Y es bueno preguntarse qué pasó. ¿Cuál fue el error que cometí? A veces nos quedamos solo con la queja y pensamos que nos falló tal persona o
tal otro no hizo lo que tenía que hacer y por eso yo en este momento estoy en este momento difícil. O quizás aquel me podría haber ayudado para que yo no fracasara en esto. Y buscamos cómo sacarnos la bronca del fracaso, pero no hacemos la autocrítica. Pero ellos hicieron la autocrítica. Lo más inteligente ante un fracaso es hacer la autocrítica. Siempre después de la queja y del lamento por lo que sucedió, tiene que venir un tiempo de autocrítica. ¿Qué debí de haber hecho para no fracasar en esto que fracasé? Es interesante que el pueblo de Israel se hace la pregunta: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esta pregunta que se hacen los ancianos del pueblo de Israel es interesante porque demuestra algunas cosas. Primero, sabían que Dios había permitido su derrota. Segundo, sabían que Dios los estaba castigando a través de los filisteos. Tercero, sabían que la solución para el futuro estaba en Dios. Y cuarto, sabían que dependían de Dios para volver a vencer al enemigo. Hasta ahora la reacción ante la derrota había sido muy buena. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Qué debo cambiar a partir de ahora? Hermanos, ante una situación difícil siempre es bueno revisar qué hicimos mal para corregirlo. Y esto, más que un principio bíblico, es un principio de la vida, es un principio para cualquier persona en este mundo. Ahora, ellos se equivocaron en la autocrítica que hicieron, porque si bien hicieron una autocrítica, se equivocaron en la forma en que hicieron la autocrítica. Hay dos errores que cometieron ellos en esta forma de autocrítica que hicieron. Lo primero es que se lo preguntaron entre ellos. No le preguntaron a Dios, se lo preguntaron entre ellos. No buscaron qué era lo que Dios les estaba mostrando que habían hecho mal. Ellos se preguntaron y ellos mismos se respondieron qué fue lo que habían hecho mal. Es necesario que los cristianos, los hijos de Dios en nuestra vida, cada vez que hacemos una autocrítica de algo que nos salió mal en nuestra vida, le preguntemos a Dios. Y vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vayamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, qué fue lo que me salió, qué fue lo que hice mal para que el resultado no fuera el positivo. ¿Y cómo le preguntamos a Dios? Y bueno, a Dios le preguntamos en oración. Y a Dios le preguntamos en ayuno y oración si es necesario. ¿Y cómo nos responde Dios? Y Dios nos va a responder a través de su palabra. Nos va a traer a nuestra mente versículos bíblicos. Nos va a dar luz en cuanto al tema a través de lo que nos enseña su palabra. Nos va a hablar a través de otros. Cuando le decimos a otros, mirá esta situación que estoy viviendo. Y nos va a decir, bueno, quizás te equivocaste por esto, quizás desobedeciste a Dios en esto, quizás no tomaste en cuenta lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Y muchas veces Dios nos responde a través de otras personas. Y otras veces Dios nos responde poniéndonos la convicción en nuestra mente. Y el Señor nos muestra poniendo la convicción en nuestra mente de qué fue en lo que nos equivocamos. Queridos, el pueblo de Israel, el primer error que cometió en esta autocrítica es que se lo preguntaron entre ellos. Dice, los ancianos de Israel dijeron, pero en ningún momento vemos que le pregunten a Dios qué es lo que habían hecho mal. En segundo lugar, está la decisión que tomaron. Buscaron la presencia de Dios, pero no buscaron la guía de Dios. Dice el final del versículo 3, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué era el arca para el pueblo de Israel? El arca era la presencia de Dios en medio del pueblo. Siempre a donde iba el pueblo, el arca iba delante del pueblo de Dios. Era un símbolo de la presencia de Dios, era un símbolo de la victoria junto a Dios. Entonces el arca era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Y ellos pensaban que con el arca cerca, automáticamente iban a triunfar. Y a veces nosotros pensamos parecido al pueblo de Israel. Yo voy a la iglesia
todo me tiene que salir bien. Yo leo la Biblia, todo me tiene que salir bien. Yo tengo una cadenita con una cruz, todo me tiene que salir bien. El otro día uno me mostró un tatuaje y me hice una cruz. Como que si un tatuaje de una cruz fuera tener al Señor en la vida. No alcanza con estar cerca del arca. No alcanza con estar cerca de Dios. Dios tiene que estar en mi vida. Y tiene que actuar en mi vida. Y yo tengo que dejarlo actuar en mi vida. En Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿El Espíritu dónde tiene que estar? En mí, no al lado mío, no cerca mío. El Espíritu de Cristo tiene que estar en mí. No es lo mismo tener un símbolo de Dios a que Dios esté guiando mi vida. No es lo mismo estar cerca de Dios a que Dios esté morando en mi vida. No consultaron a Dios y no buscaron a Dios correctamente. En la autocrítica de los hijos de Dios siempre tiene que estar Dios presente, pero siempre tiene que estar Dios actuando en nosotros. Y nosotros siempre escuchando lo que Dios nos quiere decir. Antes de ver qué hice mal, tengo que ponerme en oración y pedirle a Dios que me muestre. Porque si yo solo trato de hacer la autocrítica, si yo trato de hacer la autocrítica solo, sin tomar en cuenta a Dios, seguramente voy a pensar en forma muy subjetiva y no objetiva en cuanto al tema. Los hijos de Dios siempre tenemos que poner a Dios en nuestra vida y en nuestras decisiones. Otras veces es necesario pedir ayuda a otros para ver en qué me equivoqué. A veces no nos damos cuenta. Y a veces tenemos que pedirle ayuda a otros hermanos que oren con nosotros y que nos aconsejen para ver en qué me equivoqué, para que esto no saliera como debería de haber salido. Queridos, como hijos de Dios, siempre nuestra autocrítica tiene que ser en Dios y tiene que ser guiada por Dios. Desde el versículo 4 hasta el versículo 22 vemos cuál fue el resultado de su autocrítica. Dice la Biblia que se presentó nuevamente la batalla contra los filisteos. Y dice en 1 Samuel 4:10 que nuevamente peleó un ejército contra el otro. Dice el versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido nuevamente. Otra vez fueron vencidos. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres. Ya 4.000 era un desastre, ahora cayeron 30.000 hombres de a pie. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Habían perdido 4.000 hombres, era un desastre. Ahora perdieron 30.000 los israelitas. No solamente fueron vencidos, los enemigos se robaron el arca que era la presencia de Dios, el arca del pacto. Esto era algo terrible para el pueblo de Israel. Nunca había pasado que el arca no estuviera entre el pueblo de Israel. Dice el versículo 18, que no lo vamos a leer, que cuando Elí, que era el sumo sacerdote, recibió la noticia, se murió. Y dice que su nuera, que estaba embarazada, también murió. Queridos, si la primera derrota fue tremenda, esta segunda derrota fue impresionante y con resultados terribles para el pueblo de Israel. Esta derrota fue la consecuencia de una mala autocrítica. Fue la consecuencia de una mala autocrítica. Fue una autocrítica incorrecta. Fue una autocrítica incompleta. Fue una autocrítica subjetiva, sin consultarle a Dios.
¿Qué debía de haber hecho Israel para no tener esta tremenda derrota? Lo primero, como dijimos, lo primero que tenía que haber hecho era preguntarle a Dios. Ellos hicieron la autocrítica sin tener en cuenta a Dios. Y si le hubieran preguntado a Dios, Dios les habría mostrado qué era lo que estaba sucediendo y que ellos no sabían, porque habían cosas que estaban sucediendo entre el pueblo de Israel y ellos no lo sabían. Y fíjense lo que estaba sucediendo entre el pueblo. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, el versículo 12 dice: aquel día, dice Dios, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Queridos, los sacerdotes, los hijos de Elí, vivían en pecado. Estos sacerdotes no impulsaban al pueblo a honrar a Dios. No solamente que ellos habían caído en pecado, no solamente que ellos tenían vida desastrosa, tampoco impulsaban al pueblo a adorar a Dios. ¿Cómo iban a impulsar al pueblo a adorar a Dios si ellos vivían en pecado? ¿Cómo iban a hacer para decirle a los otros cómo tenían que adorar a Dios si ellos mismos estaban viviendo en pecado? Lo que Dios les quería mostrar con la derrota, la primer derrota, era nada más ni nada menos que el pecado de los sacerdotes. Y ellos tenían que quitar lo antes posible al sumo sacerdote Elí y a sus hijos y empezar a buscar a Dios de verdad. Por eso cuando Dios quiso volver a bendecir a Israel, Israel le preguntó a Dios a través de Samuel, en esta segunda oportunidad le preguntan a Dios a través de Samuel. Fíjense lo que le dice Dios. Primero de Samuel capítulo 7 versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Queridos, los pecados de los sacerdotes habían hecho que ellos no le dijeran al pueblo lo que estaba mal. Y habían permitido que entraran estos dioses ajenos y Astarot entre el pueblo de Israel. Y había permitido que estos ídolos fueran adorados por el pueblo de Israel. Pero como ellos estaban en pecado, no se lo podían decir al pueblo. Y ahora que ya no estaban ellos, Samuel les dice qué era lo que tenían que hacer. Había que sacar de entre el pueblo la idolatría. Y los filisteos, después de esta segunda situación, vuelven a atacar por tercera vez a Israel. Pero ahora Israel había hecho lo que tenía que hacer. Y ya ahora la autocrítica había sido la que tenía que hacer, la que tenía que ser. Y ahora estaba Samuel, un verdadero hombre de Dios, que estaba guiando al pueblo. Y ahora el pueblo empezó a buscar a Dios de todo corazón. Y ya la autocrítica fue la que debía de ser. Y fíjense en cuál fue el resultado. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Queridos, si le hubieran consultado a Dios, se hubieran ahorrado 4.000 hombres y 30.000 hombres después. Había que haber sacado la idolatría desde el principio del medio del pueblo de Israel. Queridos, si la autocrítica hubiera sido buena, se hubieran ahorrado los 30.000 hombres del segundo fracaso. Desde el principio, Dios les quería mostrar esto al pueblo de Israel, pero no se lo podía mostrar
porque no estaban haciendo bien la autocrítica, porque no le estaban preguntando a Dios. Y después que le preguntaron a Dios, llegó la bendición. Le fueron restituidas todas las ciudades que habían perdido, no solamente en la primera batalla, sino en batallas anteriores, en los capítulos anteriores. Queridos, Dios quiere bendecir nuestra vida. Pero para que Dios pueda bendecir mi vida y tu vida, nuestra crítica debe ser la correcta delante de Dios. Tenemos que estar preparados para hacer lo que Dios quiere hacer. Y tenemos que estar preparados para escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Y tenemos que estar preparados para aceptar lo que Dios nos quiere decir. Aunque a veces nos puede doler lo que Dios nos quiere decir. Pero tenemos que estar preparados para aceptar, escuchar y hacer lo que Dios nos quiere decir. Aunque quizás en el momento no nos guste, como dije al principio. A veces aceptar un error cuesta, pero siempre el resultado después va a ser el mejor. Hermanos, siempre es bueno someter autocrítica a nuestra vida. Los cristianos debemos tener suficiente humildad para ser autocríticos. Debemos tener suficiente sinceridad para ser autocríticos. La autocrítica del cristiano siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. Siempre nuestra conducta tiene que estar revisada por la palabra de Dios. Y más allá de lo que nos pueda parecer a nosotros, siempre lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Y aunque a mí quizás hoy no me guste, siempre lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Y en nuestra autocrítica siempre debemos de buscar la guía de Dios y preguntarle a Dios en qué me equivoqué. Tenemos que esperar la respuesta de Dios. Y tenemos que obedecer lo que hay que corregir en nuestra vida. Siempre, después de mi autocrítica y de la corrección de lo que hice mal, siempre después viene la bendición. Y Dios nos quiere bendecir. Y Dios quiere bendecir nuestras vidas siempre. El hombre dijo en Lucas capítulo 15, versículo 21, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué dijo? Fui yo. Me equivoqué yo. El que cometió el error fui yo. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y cuál fue el resultado de lo que dijo este hombre? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Querido, cuando la autocrítica es correcta, siempre viene la bendición de Dios. Siempre hay una bendición de Dios esperando para nuestra vida. Cuando la autocrítica es buena, siempre funciona en nuestro favor y el resultado va a ser para nosotros. Que el Señor nos bendiga, que aprendamos a hacer una autocrítica no a la manera del pueblo de Israel, sino a la manera de Dios. No. Vamos a terminar con una oración. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque cuando nos equivocamos y acudimos a vos y somos sinceros en nuestra autocrítica, Señor, vos siempre nos mostrás lo que estuvo mal. Señor, danos sabiduría, danos fuerza, Señor, para que, aunque nos cueste aceptar lo que vos nos muestres, lo podamos hacer para crecer en tu camino. Padre, yo te doy gracias porque vos siempre, después de una autocrítica y de una corrección, tenés preparada una bendición. Y yo sé que vos querés que bendecir la vida de cada uno de nosotros. Padre eterno, en primer lugar me pongo yo. Y te pido, Padre, que me ayudes a ser correcto en las autocríticas que tengo que hacer sobre mis errores. Y Padre, pongo a todos mis hermanos aquí presentes
Y te pido por sus vidas, Señor, para que seamos sinceros, seamos inteligentes en buscarte cada día y busquemos cada vez que tenemos que hacer una autocrítica, entender lo que vos nos querés enseñar. Padre eterno, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.